Bueno, en ese mismo sentido, también tenemos que preguntarnos cómo podemos analizar un texto literario desde la perspectiva de la Escuela de Frankfurt. Es decir, que si ya analizamos cuál es la propuesta del texto teórico en específico que estamos empleando en este taller, el ensayo de Benjamin, Experiencia y Pobreza, nos corresponde también ver, analizar el texto literario y cómo éste dialoga con el texto teórico que hemos seleccionado. Recuerden que el texto que estamos analizando es la novela Herejes de Leonardo Padura. Aquí les he hecho una presentación de cómo aparecería este texto en la bibliografía de un ensayo, siguiendo las normas APA. Y de lo que se trataría en este paso es de leer, anotar, analizar y resumir el texto literario que van a analizar con el propósito de identificar los principales fragmentos y citas de este texto literario que ustedes consideran que pueden serle útiles en su análisis, especialmente desde la perspectiva teórica que han seleccionado. Es decir, que en esa lectura ustedes tienen que ser muy cuidadosos en la selección de las mejores citas que puedan ejemplificar el análisis que ustedes quieren hacer. Y eso deben hacerlo desde la primera lectura para evitar lo trabajoso que es encontrar citas que no hemos resaltado o que no hemos señalado en nuestra primera lectura. Depende de la complejidad y de la extensión de las citas, será el número de ellas que necesitemos para dar cuenta de nuestro análisis de un texto literario determinado. En este enlace que tienen aquí al lado del título de la portada del libro, los estoy remitiendo a un álbum de Facebook que se encuentra abierto para un público abierto, en el cual yo he hecho una recopilación de algunas de las citas que me parecen más interesantes de la novela, una especie de un resumen muy particular de mi lectura. En ese sentido, debo decirles que esta es la novela que yo he estado, una de las novelas que he estado leyendo más recientemente, y en ese sentido los invito a que tengan en cuenta siempre sus lecturas recientes a la hora de decidir sobre los temas sobre los que van a investigar. Y como les decía, yo he hecho unas fotografías de algunas de las citas que me parecen más interesantes de la novela, incluyendo algunas que creo que encajan de una manera muy particular con la propuesta de investigación que yo estoy ejemplificando en este taller. Fíjense que aquí también tienen una entrevista del escritor, un enlace de una entrevista del escritor sobre esta novela en particular que se encuentra en YouTube. Entre estas varias citas, creo que estas son varias las que he tomado. Algunas pueden resultar valiosas para esta investigación y otras no. Otras quizás sean más útiles para otro tipo de investigación sobre otra perspectiva teórica, otro problema, otro interés. Y en ese sentido tengan en cuenta que un texto se puede leer
desde varias perspectivas. En relación específicamente con este problema que me interesa a mí, que es la representación de los emos en la novela y la confrontación generacional entre esa generación desencantada, triste o falsamente triste, y la generación fundacional de los años 60 o 70 vinculados al desarrollo de la Revolución Cubana. Considero que esta cita es muy ilustrativa de esas posibilidades de análisis, y es la que les he incluido en la diapositiva. La voy a leer para ustedes en alta voz. Dice la novela: tal vez por la necesidad de realizar aquella precisión planetaria, Conde, recuerden que Conde es el nombre del el detective que trabaja en la novela, Conde no pudo dejar de recordar que en la misma ciudad donde ahora habían venido a dar las 10 tribus perdidas, 10 tribus perdidas, como ustedes saben, se refiere tanto a las 10 tribus perdidas bíblicas como a las tribus urbanas de las que los emos hacen parte. Habían venido a dar las 10 tribus perdidas unos años atrás, cuando él mismo era adolescente. Ciertos brujos con poder ilimitado habían salido a las calles a cazar a todo joven que exhibiera el pelo un poco más largo o unos pantalones más estrechos de lo que ellos, los brujos con poder que fungían como instrumentos del verdadero poder, consideraban admisible o estimaban apropiado para las cabelleras y extremidades de un joven inmerso en un proceso revolucionario, empeñado con estos y con otros métodos en fabricar al hombre nuevo. Es una cita un poco complicada de leer por la sintaxis, la puntuación, pero que enfoca específicamente una comparación entre lo que Conde ve que está sucediendo con estas tribus urbanas hoy y lo que sucedió cuando él era joven en relación, digamos, años 60, cuando su generación trató de seguir la moda de esa época, escuchar la música de esa época, los Beatles, usar los pantalones estrechos, usar el pelo largo, etc. Y el conflicto que eso significó con el poder representado por otros jóvenes o no tan jóvenes, entre comillas, revolucionarios, que habían tomado el poder político en el país y habían establecido las reglas sobre qué era apropiado para las cabelleras y extremidades, es decir, para las piernas de un joven que se quisiera integrar a ese proceso. Como les decía, hay varias citas, quizás 3 citas, 4 citas, dependiendo su extensión, sean suficientes para un buen ensayo. En este caso yo he tenido el cuidado de referenciar esta cita. El autor, Padura, véanlo aquí también en la bibliografía, el año 2020, porque esta edición que estoy trabajando es de 2020, aunque la novela se publicó originalmente en el 2013, y las páginas en que aparece la cita. Este sistema de referencia en el texto combinado con la bibliografía se corresponde con el sistema APA de trabajos escritos, y ustedes deberán seguirlo en sus ensayos finales. En este sentido, bueno, creo que esto nos ilumina, espero, nos ilumina bastante sobre un ejemplo concreto, que es la única manera de hacer esto, porque no hay quizás una única manera de hacerlo, no hay una regla general para hacerlo. En ese sentido,
voy a avanzar hacia el final de este taller. Como resultado de todo el trabajo que hemos hecho juntos durante el taller, hemos identificado un texto literario. Además de eso, hemos identificado una perspectiva teórica, es decir, el texto literario que hemos identificado es la novela Herejes de Leonardo Padura, como puede ser la novela de Anthony Burgess o cualquiera de los textos literarios, poemas, novelas, etcétera, que ustedes tienen disponibles en la bibliografía de textos literarios sugeridos o los que ya han seleccionado, ¿verdad? Hemos definido también la perspectiva teórica, que es el ensayo, en particular el ensayo Experiencia y Pobreza de Walter Benjamin, en relación muy particular con lo que él plantea sobre la pobreza de la experiencia. Es decir, estaría usando los conceptos de pobreza según Benjamin, el concepto de experiencia según Benjamin y el concepto de pobreza de la experiencia. Como ya tengo todos esos elementos y además he hecho una búsqueda previa de la bibliografía académica disponible sobre la novela Herejes, he podido también reafirmarme en la utilidad de la perspectiva teórica benjaminiana en este tipo de estudios, pues puedo formular la pregunta que quiero contestar en mi investigación. Entonces, esta última pregunta que les propongo en este taller es precisamente cómo formular la pregunta específica de mi investigación. Ustedes necesitan tener una pregunta específica a la cual contestar. Esas preguntas orientan el desarrollo de su trabajo y le permiten a quien los lee saber con claridad cuáles son sus propósitos y seguir ese propósito a lo largo de todo el ensayo, desde la introducción hasta las conclusiones. Cuando estamos comenzando a escribir ensayos, recuerdo que me pasaba, con mucha frecuencia acostumbraba a acumular citas del texto literario y citas de textos críticos y perdía el hilo de lo que quería decir. Entonces, el tener este tipo de formulación previa de un proyecto de investigación nos permite seguir una ruta que nosotros mismos nos hemos trazado y no perdernos cuando incorporamos citas teóricas o incorporamos citas de los textos críticos. En ese sentido, la pregunta hipotética de investigación que yo estoy proponiendo sería: ¿cómo se representa en la novela Herejes de Leonardo Padura la experiencia de los jóvenes emos en La Habana, Cuba, en las primeras décadas del siglo XXI en relación con la pobreza de la experiencia de las generaciones mayores postrevolucionarias? Y vean la especificidad que tiene esta pregunta-problema. Ustedes pueden tener un tema. Bueno, el tema puede ser las tribus urbanas en América Latina o el desarrollo de las tribus urbanas de emos en América Latina. Pero eso es un tema, eso no indica claramente ni delimita cómo ustedes van a abordar esa investigación, desde qué perspectiva, qué les interesa. Por tanto, cuando ustedes ya tengan un tema general, por ejemplo, la discriminación racial en Colombia, entonces tienen que convertir ese tema en una pregunta específica que es viable responder en un ensayo. Eso implica que hay una delimitación, no van a tratar todo el tema, sino van a tratar un aspecto o algunos aspectos particulares de este tema. Yo no quiero hacer un ensayo sobre todos los emos, sino solo sobre los emos de Cuba. Aquí hay una delimitación geográfica en las primeras décadas del siglo XXI. Aquí hay una delimitación temporal. Y eso lo voy a hacer a través de la novela Herejes.
de Leonardo Padura porque me da pie para eso, porque hay personajes emos, porque hay una tribu emo que se ve enredada en la historia del detective, porque hay una muerte de una chica emo. Definitivamente es una novela que les recomiendo leer, sería una magnífica novela para un proyecto de grado. En ese sentido, digamos, con esta pregunta terminaríamos por ahora todos los elementos que venimos planteando y tengan en cuenta, voy a volver en un segundo a la primera diapositiva. Bueno, no a la primera diapositiva, a esta importante diapositiva, para que tengan en cuenta que todos estos elementos deben hacer parte de su ensayo. Ojalá que todos. La teoría crítica, es decir, la teoría literaria, por supuesto que sí. El texto literario, por supuesto que sí. La crítica afirmativo. Y ojalá que también, además de esa lectura, ustedes puedan establecer las relaciones de su estudio, de su análisis, de su texto literario con los problemas de la realidad. Bueno, para terminar, solo quiero que nos preguntemos cuáles son los próximos pasos, qué deben hacer, en qué deben estar trabajando ustedes en este momento. Bueno, primero les sugiero trabajar en el estado de la cuestión, que ya está orientado. Creo que será muy orientativo para ustedes en el avance del proyecto. Más adelante, a partir del estado de la cuestión, tendrán la oportunidad de formular el proyecto de investigación, que incluiría casi todos estos elementos que hemos explicado hoy, y finalmente podrían ya avanzar en la conclusión del ensayo, que integraría todo lo que han escrito antes, todo lo que han elaborado antes sobre el estado de la cuestión y el proyecto de la investigación, adaptándolo a los requerimientos de esta evaluación. Espero que esta presentación haya sido de su utilidad. Quedaré pendiente de sus preguntas y comentarios. Recuerden que todos estos videos hacen parte, están disponibles también en mi canal de YouTube. Les agradezco mucho, tengan buena tarde. Recuerden que este fue Asintomáticas Lecturas con su presentación del taller de de lectura crítica número 1, dedicado a la Escuela Crítica de Frankfurt, especialmente al ensayo de Walter Benjamin, Experiencia y Pobreza.